La siguiente es una presentación de El Mundo de Mañana. Bienvenidos al Mundo de Mañana. El hombre sabio se prepara para el futuro. Los niños van a la escuela no solo porque les guste, sino porque sus padres se enfocan en el futuro para cuando los niños alcancen su madurez y tengan que arreglárselas por su cuenta. Los padres hacen todo tipo de esfuerzo para darle la mejor educación y hasta los ayudan en sus tareas. Al madurar nos damos cuenta del valor de la enseñanza. Muchos jóvenes se preparan para la universidad y trabajan duro para ser los mejores de la clase. El hombre sensato sacrifica el hoy por el mañana. Él piensa con 4, 10 años o más tiempo de anticipación. Por ejemplo, el hombre sensato considera el hecho de que se va a jubilar dentro de 30 o 40 años y se prepara para ese entonces. Pero no importa cuánto vivamos, esta vida es corta comparada con la eternidad. Es como un parpadeo de ojo. Entonces, ¿por qué dedicamos tan poco tiempo en considerar si es que existe la eternidad en nuestro futuro? Y si es así, ¿cuáles son las consecuencias y qué es lo que hacemos para prepararnos? La común creencia religiosa es que cuando uno muere, uno realmente no se muere. Algunas religiones enseñan la reencarnación, la cual dice que volvemos como otro ser humano, o volvemos como una forma de vida inferior, como por ejemplo un perro callejero. Los que profesan el cristianismo también creen que no morirán, sino que poseemos un alma inmortal. En otras palabras, que el cuerpo muere, pero que existe un alma inmortal con vida eterna dentro nuestro y que al morir puede que vaya al cielo para estar con Dios o vaya al fuego incandescente del infierno para ser martirizado por siempre y para siempre. ¿Pero es esto lo que enseña la Biblia? ¿Puede uno saberlo? La respuesta es sí que puede. Cuando regrese, le voy a mostrar lo que la Biblia realmente dice acerca de lo que pasa cuando uno muere. Y no es lo que la mayoría suponen. Acompáñenos. Una calurosa bienvenida nuevamente al Mundo de Mañana. Esta idea de que los seres humanos realmente no mueren se encuentra en la Biblia. Pero puede que lo sorprenda quién fue el que enseñó esta teoría. Es una noción muy antigua que se remonta al tiempo de nuestros primeros padres. Dios puso a Adán y a Eva en un hermoso jardín lleno de árboles frutales y nueces de todo tipo. Sin duda había una gran variedad de frutas y vegetales y otros alimentos disponibles para ellos. Pero existía una clase de fruta que se encontraba en un árbol especial, en medio del jardín, y fueron instruidos por Dios de no comerlo. Poco después, Satanás, en forma de serpiente, astutamente le preguntó a Eva en Génesis capítulo 3, «¿Con que Dios ha dicho, no comerás de todo árbol del huerto?» Ella le respondió diciendo que podían comer de todo árbol, pero con una excepción. Eva entonces repitió la advertencia de Dios como le fue dada a Adán. Dios ha dicho, no comerán de él ni le tocarán, para que no mueran. Y la serpiente respondió a esto, ciertamente no morirán. Aquí, Satanás contradijo el directo enunciado de Dios, dejando a Eva con una decisión. Creerle a Dios que dijo que morirían, o creerle a Satanás que dijo que no morirían. Hasta este día la mayoría de la gente sin darse cuenta rechazan a Dios y le creen a Satanás. ¿Y usted? Mucha gente malinterpreta este primer encuentro entre el ser humano y Satanás.
parcialmente porque está muy condensado. El árbol del que les fue prohibido comer era llamado el árbol del conocimiento del bien y del mal. No debemos pensar por esto que Dios no les dio conocimiento de un estándar de conducta. Él por supuesto que lo hizo. Y como parte de esta instrucción, los instruyó que no comieran de ese árbol. A pesar de esto, Eva fue persuadida por la tentación de Satanás, y se tragó la píldora de que al comer de ese árbol alcanzaría la sabiduría, aunque su elección de rechazar la revelación de Dios fue en realidad muy insensata. Fue la primera de las tantas decisiones de la humanidad de decidir por su cuenta qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Y nuestra insensatez continúa hasta el día de hoy. Adán y Eva rechazaron a Dios y escucharon el consejo de Satanás. Cuando hicieron esto, su perspectiva de la vida y de cómo vivirla inmediatamente cambió. Se sintieron avergonzados de sus cuerpos y cosieron hojas de parra para cubrir sus partes privadas. ¿Por qué? ¿Qué produjo este cambio en cómo se veían? La respuesta se encuentra en la próxima pregunta cuando Dios los encontró después de haber aceptado lo que Satanás les hizo creer. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Recordemos que eran los dos únicos humanos en el jardín en ese momento. Y Dios los puso ahí sin ropa. Dios no tenía problema con ese estado. Y hasta que lo escucharon a Satanás, ellos tampoco. Fue Satanás que les enseñó a tener vergüenza y miedo respecto a sus cuerpos desnudos. La idea de que el cuerpo es una fuente de vergüenza en realidad es muy antigua y se presenta de muchos modos a través de la historia. Es una característica común de la filosofía dualista, que enseña que la mente es la persona eterna o verdadera y que el cuerpo es algo inferior y temporal, o sea, la parte vergonzosa de nuestra existencia. Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino, Descartes y otra multitud de filósofos han contribuido a este falso entendimiento de la persona humana. El concepto neoplatónico de la dualidad influenció profundamente la doctrina cristiana, pero todo comenzó con la mentira satánica propuesta a Adán y a Eva de que sintieran vergüenza de la creación física de Dios. La cristiandad moderna fue inconscientemente tan profundamente influenciada por las creencias paganas que los profesos cristianos actuales están completamente engañados de lo que la Biblia dice realmente respecto a esto y a muchos otros temas. Aquellos de nosotros que crecimos en un ambiente cristiano tradicional, nos fue dicho que el alma es algo separado del cuerpo, el cual va al cielo o al infierno o al purgatorio durante un tiempo, después de que el cuerpo muere. Aunque el Evangelio de Juan en el capítulo 3, versículo 13, deja en claro que Jesús rechazó totalmente el enunciado de Satanás. Juan dice que ningún ser humano que no sea Cristo, lo cual incluye figuras bíblicas como Abraham, Isaac, Jacob, Moisés y Daniel, se encuentren en el cielo. Dice, y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Pero ¿qué pasa con esto llamado alma? ¿No dice la Biblia que el alma se va al cielo o a un lugar de tormento cuando uno muere? Puede que lo sorprenda, pero no lo dice. La palabra alma en el Antiguo Testamento viene de la palabra hebrea nefesh, simplemente significa criatura. Por ejemplo, encontramos la palabra alma en la traducción Reina Valera en el 2 capítulo de Génesis, versículo 7. Dice lo siguiente: Formó pues Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Esto nos debería llevar a detenernos a pensar. Notemos que dice que el hombre pasó a ser un alma viviente. ¿No indica esto la posibilidad de un alma no viviente? Otras traducciones lo indican en una forma menos confusa, diciendo que el hombre pasó a ser un ser viviente. Además, un cuidadoso estudio del lenguaje original de la escritura del Antiguo Testamento nos demuestra que la palabra nefesh, de donde viene la palabra alma, puede referirse a otras criaturas que no sean seres humanos. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1, versículo 21 dice lo siguiente: Y creó Dios las grandes ballenas y toda criatura o nefesh que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su género. Así que la palabra hebrea, de la cual traducimos la palabra española alma, se refiere a toda criatura viviente.
Y la Biblia además se refiere a nefesh, o sea, el alma, estando muerta. Notemos en Levíticos capítulo 21, versículo 11, donde habla de un cuerpo muerto. La palabra persona, donde dice persona muerta, es la palabra hebrea nefesh. Así que si nefesh es la palabra traducida al español como alma, entonces el alma puede morir. Esto es confirmado en Ezequiel capítulo 18, versículo 4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Esto se repite en el versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. En otras palabras, la Biblia describe al hombre como perecedero. Cuando la mayoría de los profesos cristianos leen lo que es discutiblemente el versículo más famoso de la Biblia, Juan 3:16, no alcanzan a notar la importancia de un poderoso enunciado contenido en él. Como dice la traducción interlineal Francisco Lacueva, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no perezca, mas tenga vida eterna. Sabemos lo que significa cuando el alimento perece. Y cuando decimos que los pasajeros perecieron en un accidente, cualquiera entiende que significa que murieron. No están simplemente heridos, murieron, están muertos. Cuando nos referimos a un asunto bíblico, ¿por qué la gente insiste en otro significado inapropiado de la palabra perecer? La Biblia enseña que la vida y la muerte son cosas opuestas. En ningún lado la Escritura describe a la vida humana como algo intrínsecamente inmortal. Inmortal simplemente significa que no es mortal. Pero como ya hemos visto, inclusive el alma, sea lo que quieran pensar que es mortal, puede morir. Recordemos Ezequiel 18, versículos 4 y 20, donde dice, el alma que pecare, esa morirá. La palabra de Dios revela que la inmortalidad, o sea, la vida eterna, en cualquier manera, no es algo que poseemos naturalmente, sino por el contrario, es algo que debemos buscar. Notemos Romanos capítulo 2, versículos 6 al 7. Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y ahora notemos lo siguiente. A los que por la perseverancia en hacer bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Claramente la vida eterna y la inmortalidad es algo que no poseemos. Debemos buscarlo. En 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo nos dice que fuimos hechos corruptibles y moriremos. Y que la inmortalidad, o sea, la vida eterna, es algo que debemos ponernos. Veamos lo que dice el versículo 53 al 54. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Devorada ha sido la muerte en victoria. Ahora, si yo digo, usted tiene puesta una camisa, ya no tiene que ponérsela. Solamente debe ponérsela si usted no la tiene puesta. Como dice esta escritura, la inmortalidad, o sea, la vida eterna, es algo que no tenemos y debemos ponérnosla. Leamos en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 10. Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Para recibir esta oferta absolutamente gratis, o si quisiera más información, visite nuestro sitio web mundomañana.org. El sitio es mundomañana.org. Y recuerde de encontrarnos en Facebook y asegúrese de seguirnos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. La mayoría de nosotros fuimos criados sin leer la Biblia.
En cambio, aceptamos tradiciones pasadas a través de nuestros padres y conocidos. Aceptamos como verdades cosas que no se encuentran en la Biblia. Un sabio hombre dijo una vez que es más difícil desaprender el error que aprender la verdad desde un principio. ¿Y qué verdadero que es esto? ¿De dónde salió esta idea de que el ser humano posee un alma inmortal? En un comentario de 1 de Timoteo 6:16, donde dice que solo Jesucristo tiene inmortalidad, el autor de un libro de cristiandad convencional hace la siguiente anotación. Es meramente filosofía pagana la que le atribuye al alma la indestructibilidad en sí misma, la cual debe ser atribuida solamente como una dádiva de Dios. Nuevamente Pablo afirma a este punto que la vida eterna es una dádiva de Dios. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es algo muy sencillo. Lo que recibimos por pecar es la muerte, pero a través de Jesucristo obtenemos la dádiva de la vida eterna. Pablo le escribió a Tito que la vida eterna es algo que esperamos, no algo por derecho de nacimiento. Podemos verlo en Tito capítulo 3, versículo 7. La evidencia es avasalladora. El mismo Jesucristo nos dice en Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. La Biblia es consistente al describir el estado de la muerte como sin conciencia. Somos instruidos con lo siguiente en el Salmo 146, versículos 3 al 4. No confíes en los príncipes ni en el Hijo del Hombre, porque no hay en él salvación. Sale su espíritu, se vuelve a la tierra. En el mismo día perecen sus pensamientos. Y esta declaración contundente nos es dada en Eclesiastés, capítulo 9, versículo 5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. No es solamente el Antiguo Testamento el que vincula a la muerte con el sueño inconsciente. Hay una escritura encontrada en el libro de Juan que describe cómo el amigo de Jesús, Lázaro, estaba gravemente enfermo. A Jesús le fue pedido que acudiera rápidamente para que sanara a su amigo. Durante el camino, le dio la noticia a sus discípulos de que Lázaro había muerto. Notemos cómo lo explicó en Juan capítulo 11. Jesús dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, mas yo voy a despertarle del sueño. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sano estará. Pero esto decía Jesús de su muerte, y ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño. Y entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. El apóstol Pablo también vinculó la muerte con el sueño. En una ocasión en particular le escribió a la gente de Tesalónica para alentarlos acerca de los conocidos que habían muerto. Puede que a causa de muertes recientes en ese área. Notemos lo que dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, comenzando en el versículo 13. Mas no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Los líderes engañados en la temprana iglesia vieron a esta escritura a través del lente de las ideas filosóficas paganas de su tiempo. Algunos líderes fueron profundamente influenciados por la filosofía griega. Notemos esta cita del altamente respetado Manual de Erdmann de la historia de la cristiandad. Dice, algunos escritores cristianos estaban altamente influenciados por las ideas filosóficas de la inmutabilidad divina, muy diferentes de la constante consistencia del Dios viviente de la Biblia. Orígenes y otros líderes antiguos creían la falsedad satánica de que el hombre no moriría. Seguían la doctrina pagana de que el hombre posee un alma inmortal. No absorbieron toda la idea, pero estas ideas influenciaron altamente las doctrinas posteriores.
En vez de creerle a Dios, la mayoría de los profesos cristianos creen, como yo creía en mi juventud, que poseemos un alma inmortal y que al morir se irá inmediatamente al cielo, pero el alma inmortal del desobediente irá a un lugar muy distinto para ser atormentado por toda la eternidad. Hasta este día las Escrituras han sido mal interpretadas a través de ese lente. Uno de estos versículos es Apocalipsis capítulo 14, versículo 11, donde dice: «Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo ni de día ni de noche, ni cualquiera que reciba la marca de su nombre». Pero ¿cuál es el contexto de este pasaje? ¿Está discutiendo la fe eterna final del inicuo? No es así. Es respecto al día del Señor, el tiempo de la ira de Dios sobre la humanidad rebelde, durante el cual los seres humanos sufrirán un juicio prosiguiendo las pisadas de otro juicio. ¿Qué significa cuando dice, el humo del tormento sube para siempre jamás? Cuando escuchamos a alguien decir, la fila duró una eternidad, entendemos que se refiere a una larga fila de gente. Usamos este tipo de lenguaje figurativo constantemente en las conversaciones. El humo es un derivado de la combustión, y es ese humo el que es descrito en este versículo, el que asciende para siempre. Cuando la fuente de combustible para el fuego es consumida, el fuego deja de existir, pero el humo puede continuar ascendiendo durante un largo tiempo. Ahora, por seguro, la Biblia habla del fuego como de la última penalidad del injusto. Pero el fuego que describe la Biblia es mucho más intenso del fuego de la creencia común. En realidad es tan intenso que consumirá totalmente a aquellos quienes serán arrojados en él. Juan el Bautista dijo que Jesús bautizaría con el Espíritu Santo y con fuego en Mateo 3, versículo 11. Y luego Juan explica el bautismo de fuego en el próximo versículo, o sea, el versículo 12. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. El fuego por naturaleza es inextinguible. Continúa mientras tenga material combustible, y lo que queda es solo humo y cenizas cuando se agota el combustible. La Biblia es inequívoca acerca del hecho de que el ser humano es mortal, y que perecerá por completo a menos que reciba la gracia de Dios. Como vimos en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no perezca, mas tenga vida eterna. Todos sabemos que nos vamos a morir, pero si somos mortales, significa que cuando morimos estaremos realmente muertos y no tenemos un alma que se vaya inmediatamente al cielo o al infierno. Además significa que no vamos a regresar en otra forma de vida o reencarnación. Pero si este es el caso, ¿cuál es nuestra esperanza? La Biblia revela que vendrá una resurrección de la muerte. En otras palabras, los muertos pueden y serán resucitados a la vida nuevamente, como lo dice Pablo. Y por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo, en su venida. Y Jesús nos dice lo siguiente en Juan capítulo 5, versículos 28 al 29. Y notemos que inclusive en este pasaje existe un contraste entre la resurrección de vida y lo opuesto. No os maravilléis de esto, porque viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron mal a resurrección de condenación o de juicio. Aquellos que vuelvan a la vida en la resurrección de condenación, les será pronunciado el juicio del lago de fuego ante el trono para ser completamente consumidos, como lo hemos visto en otras escrituras. El profeta Malaquías describe la fe final del inicuo en el capítulo 4, versículos 1 al 3, en el libro que es llamado con su nombre. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno,
y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, ya que el día vendrá y los abrazará, dice el Señor de los ejércitos, el cual no dejará ni raíz ni rama, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. ¿Significa esto que no tenemos esperanza? Para nada. La Biblia, la cual declara que somos mortales, también nos da la esperanza de la inmortalidad. Este es el significado de Juan 3:16. No hace falta perecer. Jesucristo nos promete la dádiva de la vida eterna en su segunda venida, para aquellos que creen en su evangelio y actúan al respecto. Para muchos esto no es entendido y parece una lejana promesa, similar a la promesa que le fue dada al carácter bíblico Esaú. Un día Esaú regresó de la cacería cansado y hambriento, y encontró a su hermano Jacob, quien había preparado un delicioso potaje de lentejas, y le pidió un plato del mismo. Esaú era un hombre básico que vivía por el hoy, y le importaba poco el futuro. Cuando Jacob negoció con él por la bendición de primogenitura pasada a través de su padre, él se la canjeó por un plato de lentejas. No tenemos tiempo de verlo todo ahora, pero esa bendición era muy superior a lo que cualquiera de estos dos hermanos pudieran imaginar. Esaú canjeó un increíble futuro por un plato de lentejas. Amigo, ¿estará usted haciendo lo mismo? ¿No está de acuerdo que al prepararse para su futuro, no debería de ignorar su futuro eterno? Si quisiera saber más acerca de lo que la Biblia enseña con respecto a la vida después de la muerte, asegúrese de visitar el sitio web mundomañana.org para leer o bajar el folleto El misterio del destino humano. Este folleto instructivo le ayudará a descubrir la pasión de la verdad de que existe la esperanza más allá del sepulcro. Asegúrese de encontrarnos la semana que viene a la misma hora y en el mismo lugar para aprender más buenas nuevas acerca del mundo de mañana desde las páginas de su Biblia. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces, queridos amigos. Para ver el programa de hoy o para ordenar la oferta gratuita, visítenos en mundomañana.org y recuerde de encontrarnos en Facebook. Y asegúrese de seguirnos en Twitter. El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente